Primero que quiero poner sobre la mesa es esto de que se conoce como la invisibilidad en la trata de personas. Históricamente, se generaron derechos y obligaciones diferenciadas dependiendo de si esos sujetos eran reconocidos o no como tales. ¿Quiénes, por ejemplo, fueron? Yo no hablo sola. Me olvidé de decirles, no solo pueden interrumpir, sino además yo no hablo sola, porque me aburro de hablar sola. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, decía? ¿Quiénes no fueron reconocidos como sujetos antes? Las niñas. Ajá, ¿y antes que los niños? Ajá, ¿y quién más? Las mujeres. Claro. Todo lo de los niños todavía está por verse y lo de los esclavos creo que en gran medida también. Pero sí son reconocidos sujetos de derechos. Porque en el simbólico social, digamos, en esto de la invisibilidad, quien no tiene derecho no puede ser reconocido en las actividades que realiza. Por eso, la trata de personas sigue siendo un fenómeno invisible. Cuando hablamos de nosotras, las mujeres, cuando pudimos usar el nombre, el apellido que nuestro padre nos dio, si nos casábamos. ¿Hace cuánto de esto? 2 años. Poco. ¿Y teníamos nosotras la patria potestad de nuestros hijos? No. Entonces, ¿qué reconocimiento como un otro se puede tener de aquel que no puede ejercer válidamente una serie de derechos? Vos decís, ¿todos? No, otros que ejercíamos, pero derechos básicos como respetar como nos llamábamos, o poder tener la patria potestad sobre nuestros propios hijos. Entonces, ¿cómo después, cuando hablamos de violencia de género, cómo esto se imbrica? Cuando en realidad el tema de la violencia de género empieza a ponerse sobre la mesa, más allá de las campañas, de las difusiones. Cuando ese otro sujeto tiene los mismos derechos que el sujeto de que veníamos hablando. Al igual con los esclavos. ¿Y cuál otro tiene los mismos derechos que tiene cualquiera, pero en el simbólico todavía no tiene los mismos derechos? ¿Qué otro humano? ¿Qué se les ocurre? A ver. A mí me dijeron que ya durmieron la siesta, así que vamos, ¿eh? Vamos, pues yo vengo sin siesta, vengo desde temprano. Va. El vuelo estuvo bueno, pero 3 grados en Buenos Aires, había que sacudirse a la mañana hoy. Sí. No. Sí, no es la respuesta que busco. ¿Quién? ¿Qué otro tiene los mismos derechos que nosotros? ¿El extranjero? Sí, señor. Exactamente. A raíz de esto que dice el compañero, hace unos días atrás en un medio nacional salía una noticia bien interesante sobre un señor que no quiero equivocarme de qué provincia era, pero era de por acá. No catamarqueño, era de la zona, donde un señor un señor que tenía campos, que se dedicaba al cultivo de los olivares, que él no había podido contratar ya personal argentino por los planes sociales que daba el gobierno. Y entonces había tenido que contratar a un boliviano. Y el boliviano decía que estaba fantástico, estaba divino, porque el olivar le iba dando, en la medida que cosechaba, sombra, y él giraba la escalerita. Y que no había tenido el patrón problemas en que él fuera con su familia. Bien interesante fue la foto donde abajo de la escalera estaba su mujer con un bebé en brazos. Ahora, en el transcurso de la tarde, vamos a ver, más allá de lo contento que podía estar el compañero boliviano, cómo es esto de qué significa o no el reconocimiento como sujeto y qué significa o no ser víctima
de trata. En esto de los medios es bien interesante, Crónica siempre nos da lo suyo, ¿no? ¿Vieron esa placa roja? Todo es muy conocida, la placa ustedes la recordarán, que decía que había 4 personas y un boliviano. Entonces, si ese sujeto no es persona, tampoco la actividad que realice va a significar que tenga derechos y va a significar un hecho ilícito. Yo quiero volver brevemente con el tema de nosotras las mujeres, porque aún hoy, con los derechos y con lo que hablamos con respecto a la violencia de género, hay determinadas circunstancias que vieron qué nos pasa si vas con un escote y con un encajecito y con la pollera corta. ¿Qué te dicen en el barrio si te metieron una mano? Te la estás buscando. Claro, te la estás buscando. Esto te dicen en el... No, yo pude hacer muchas cosas en mi vida. Hay 3 cosas que no pude hacer. Una, pasar del triciclo a la bicicleta. Manejar un auto, porque lo que manejaba era un Citroën, y abrir botellas. Este es un problemita, con los años se empeora. Bueno, entonces decíamos que esto de te las vas buscando quiere decir que cuando nosotros vamos a hablar de víctimas de trata de personas, muchas veces desde las propias instituciones, desde el simbólico social, desde los medios de comunicación, van a decir, pero si ella quería ser prostituta, se lo buscó, porque fue a trabajar a ese lugar y fue a trabajar de eso. Y vamos a ver cómo, inclusive, la que fue a trabajar de eso, el que fue a trabajar en un emprendimiento agrícola, el que fue a trabajar a la mina, también puede ser trata de personas. La trata de personas es un delito incorporado al Código Penal, dentro de los delitos de la libertad, y a qué libertad, y es además juzgado por juzgados ¿de qué tipo? Federales. ¿Por qué? Sí, ya sé que es, pero ¿por qué se les ocurre? ¿Por qué habrá decidido el legislador que sea un delito federal en nuestro país? La unidad de criterio permite la investigación de delitos complejos porque la trata de personas es derivado de ¿qué tipo de delito? Internacional. De país a país. ¿De qué delito? ¿De qué gran diferenciación de delitos? Otras personas. En realidad, pues nosotros tenemos 2 grandes tipos de delitos. Aquellos que tienen que ver con la delincuencia organizada, ¿cierto? Y aquellos que comete cualquiera, ¿cierto? La trata de personas está pensado desde los instrumentos internacionales como un derivado de la delincuencia organizada. Por eso es necesaria la investigación federal, porque además vamos a ver, hay traslado como elemento constitutivo del delito y es necesario que la investigación se haga interfueros, además jurisdicciones. Lo de interfueros, háganmelo recordar porque es bien interesante cómo logramos mecanismos de investigación interfueros. ¿Qué libertad afecta el delito? La libertad de trasladarse libremente, la libertad psicológica. Por un lado, todas. ¿Qué escuchamos nosotros cuando se recupera a veces en un allanamiento o cuando la joven, el joven, vuelve al barrio? ¿Qué dicen? ¿Por qué no se escapó? Porque estaba esclavo, porque estaba amenazado. Pero necesariamente no estaba, digamos... Estaba amenazado, generalmente amenazan con la familia, con alguien. Exactamente. Entonces, en ese punto, justamente en ese punto, es donde no solo la libertad ambulatoria, la libertad física, es la que está protegida por este delito, sino también la libertad psíquica, como la propia ley nos lo va a demostrar en uno de sus artículos. La que sigue, por favor. Está chiquitito, pero es solo para que tengamos una idea. Que el delito de trata de personas es un delito de tipo complejo. Ahí tienen el texto completo del delito y vamos a desarmar cada una de las actividades de este delito. En principio,
este delito tiene una parte objetiva del tipo y una parte subjetiva. Ahí vamos. Dice la ley que el que capta, transporta y acoge o recibe con fines de explotación y ocurre a través de un medio comisivo para mayores de edad, está cometiendo trata de personas. Pregunto, ¿hace falta la explotación, que se verifique la explotación para que se constituya el delito? No, ¿por qué? El verbo que utiliza es captar, transportar, acogiendo, recibiendo. Exactamente, hemos visto con desagrado muchas veces en nuestros tribunales que esperan que la explotación esté consumada o se haya empezado a realizar, y no, porque esa es la parte subjetiva del tipo, y no que lo que espera el explotador es, al recibir, explotar. ¿Qué dice nuestra ley con respecto a la forma de cometerlo para adultos? Y después de esto vamos a entrar en el tema del consentimiento, que es mediante una forma de hacerlo, del medio comisivo: engaño, fraude, violencia, abuso de una situación de vulnerabilidad. Esto es lo nuevo, si se quiere, lo innovador dentro del tipo. Y como ustedes verán, está agravado en determinadas circunstancias.